Presentación tenemos junto a nosotros al señor Gustavo Bazán, periodista especializado en finanzas, a quien ya le damos los buenos días y las gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer. En serio, me gusta estas invitaciones para charlar con gente del palo, aunque yo soy del otro lado del mostrador, pero siempre es muy interesante este intercambio. Es verdad. Así. Aparte es una charla, digamos, distendida. Vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar un poco de lo que son los mercados, las finanzas, eso, y también vamos a hablar un poco de lo que es el oficio, básicamente tuyo. Me encanta. Siempre se asocia a la política o a los actos eleccionarios a los temas económicos, ¿no? Siempre están agarrados uno de la mano del otro. Se está dando un fenómeno de que el presente económico del país no es el mejor y de hecho las elecciones que se están dando en las provincias están marcando un triunfo de los oficialismos, sacando Santa Fe, que ganó el PJ en contra del socialismo. En el resto ganaron los oficialistas. Ahora bien, esto de alguna manera marca un deterioro, digamos, del gobierno y lo pone en malas condiciones de cara a octubre. Es ambigua la respuesta, porque finalmente los oficialismos son los mismos que ganaron en 2015, o sea que nadie ganó o perdió terreno, más allá de que, obviamente, como acabas de mencionar, la provincia de Santa Fe quedó, ahora sí, cambió de signo, pasó al peronismo después de muchos años que la había perdido. Yo creo que la clave, y esto no estoy diciendo ninguna cosa demasiado original, es, si querés, dejando de lado la presidencial, la provincia de Buenos Aires, donde naturalmente el batacazo que dio María Eugenia Vidal en 2015, bueno, no digo que no tenga chances, por el contrario, creo que tiene chances, pero hoy tiene digamos, un rival que parece que, según dicen, entre muchas comillas, las encuestas, con todo lo que hoy, mediados de junio, se le puede crear a las encuestas, dicen que es un buen candidato Axel Kicillof. Naturalmente, en esa provincia está el Partido de la Matanza, que es el principal, digamos, bastión del voto kirchnerista duro. Pero bueno, en el 2017 también ese bastión kirchnerista duro votó a la por entonces candidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner y sin embargo la elección la ganó Cambiemos. Es cierto que si hay un deterioro en la población, deterioro socioeconómico, el conurbano lo ha sufrido mucho, el tercer cordón lo ha sufrido mucho, pero yo creo que también ahí creo que tiene chances de repetirse esta tendencia de que gane el oficialismo. Me parece que le van las generales de la ley, lo hablábamos fuera de aire, de que si se consolida esto que desde mayo estamos viendo, desde el último día hábil de abril prácticamente, dólar estable, inflación pasito a pasito, pero marcando una tendencia descendente, más todo el poder del Estado en términos de caja, préstamos ANSES, algún auxilio del Banco Provincia, algún préstamo, alguna otra medida claramente orientada a lo electoral. Y aparte, un dato fundamental, sería raro que pierda una elección una dirigente como María Eugenia Vidal, que tiene un 60% de imagen positiva, ¿no? Me parece que tiene las chances el oficialismo también en provincia como para revalidar su cargo de gobernadora. O sea, ¿querés, Gustavo, entonces que las condiciones económicas no es una variable definitiva como para considerar, por lo menos a priori? A ver, está transitando el tercer año y medio de mandato el presidente Macri. De estos 3 años y medio, uno es más o menos rescatable, que fue el 2017, porque pudiste crecer 2%, ponele, décima más, décima menos, pero con una inflación alta. El resto, 16 malo, en términos de bolsillo, por lo menos de poder adquisitivo. 16 malo, 18 pésimo, horrible, y 19 que está por verse. O sea, tuviste una primera mitad bastante pobre y se supone que en la segunda mitad puede mejorar. Ahí podría ir remontando. Si con esos antecedentes el gobierno todavía es competitivo, bueno, algo está pasando que va más allá de la estricta situación económica de la ciudadanía o del votante. O sea, ¿crees que hay una maduración en lo que es el electorado total? No sabría llamarlo si es maduración o simplemente, bueno, miro, o una parte de la sociedad mira
qué hay en la oposición y dice, prefiero seguir con esto, qué sé yo, por ahí se renueva ese activo del Cambiemos al principio que era buenas expectativas. Sí. Capaz que se renueva y bueno, tal vez que esto que nos están mostrando los mercados podría tomarse como un anticipo de ello. La fórmula Fernández, que de alguna manera todo el mundo pensaba que iba a ser Fernández, claro. Cristina arriba y no se sabía quién iba a ser el vice, bueno, terminó siendo Fernández y Cristina como vice. Si bien fue sorpresivo, me parece que el batacazo más importante fue el de Pichetto, de alguna forma. Me parece que sí. Y creo que el gobierno apostó fuerte con la puesta de Pichetto como vicepresidente. ¿Vos qué creés que este efecto se fue diluyendo o se va diluyendo? ¿O creés que Pichetto de aquí en adelante va a ejercer influencia sobre el peronismo NOCA? Bueno, naturalmente todos sabemos que Pichetto no es una persona que tenga votos, ¿no? Como sí podría ser el caso de Sergio Massa, su Frente Renovador, Tal cual. en la provincia de Buenos Aires, tiene intendencias, tiene un poco de territorio. Pichetto es un caso distinto. Es un negociador, ¿no? Es un activo político más que Sí. un activo en cantidad de votos, sobre todo porque, digamos, es el dirigente, incluyendo a toda la dirigencia oficialismo de oposición, que habló con más claridad en temas, para mí, centrales, no sé si para toda la ciudadanía, que es hablar a favor del capitalismo. A pesar de que estemos en 2019, esas cosas todavía parece que hay que resaltarlas, a favor de la minería, a favor de la agricultura, a favor de una integración de la Argentina con el mundo. Ese es el principal activo que creo que ve el gobierno en Pichetto y naturalmente que su hoja de ruta, desde el mismo momento en que se lo nombró hasta el momento de las elecciones y más allá después, si tiene la posibilidad de ser vicepresidente, es primero, bueno, salir a la pesca de voluntades en las provincias. Si no logra la de máxima, que sea que jueguen a favor de Cambiemos, por lo menos que no le jueguen en contra. Y esto de las listas cortas, donde el gobernador reelecto diga, bueno, yo ya estoy reelecto. Ahora, que trabajen los demás, me parece que eso es lo principal que tiene que hacer él. Eso separó un poco el tema de las provincias con respecto a su anticipo a las nacionales, ¿no? Claro. Prácticamente eso ayuda. Bueno, no fue casualidad que todos los gobernadores se quisieran desprender de la nacional. ¿Por qué? Porque tal vez no querían quedar expuestos a que se los elija o no, porque están en una boleta con Cristina Fernández de Kirchner. No lo sé. La situación económica de las provincias ha mejorado también y me parece que han apostado a jugar sobre seguro su reelección y después lo otro, bueno, veremos. Pero la prioridad mía era la reelección y ya la tengo. Es como que después se van a ir acomodando los zapatos en el transcurso del tiempo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo que tiene por delante Pichetto, sobre todo con los gobernadores peronistas, bueno, con todo el país, sí, claro, finalmente. Tal cual, sí. Así que bueno. En los otros días leía una nota tuya, no hace mucho, el 9 de junio, donde hablabas del tema de los bonistas, de las empresas y los bonistas que nos siguen reclamando y que seguimos pagando los que nos siguen reclamando esta gente. Tal cual. ¿Cuánto es el monto? Fue muy buena la nota. Gracias. Digamos, porque cuantificó todos los montos, inclusive cuánto se pagó en el gobierno anterior, cuánto se estaba pagando en todos los juicios que se vienen. Entonces, cuando uno empieza a mirar y todos los días va leyendo noticias de que siempre aparece alguien que el tema se reactivó con la aparición de la demanda de un grupo de fondos holandeses que no sé si le compararon el juicio al ING que había comprado Orígenes en su momento. Es un reclamo por cerca de $500 millones, otro de la otra FJP MetLife, todo por la privatización de los fondos previsionales en 2008. Y también hay demandas abiertas todavía, no tan voluminosas como la de los 3 holdouts que cerraron en abril de 2016, ni bien asumió Macri. Pero hay bonistas todavía en Alemania, hay bonistas en Japón, hay bonistas en Italia y todas las semanas prácticamente se está cerrando demandas. La tónica de estos acuerdos es que a los tenedores de deuda soberana se les paga el capital más un 50% de intereses acumulados. A las empresas privadas se les
propone, y la mayoría los acepta, una quita del 25% sobre la sentencia que dictó el tribunal del CIADI. El gobierno actual toma como antecedentes recortes del 25% que aplicó en su momento el ex ministro de Economía Lorenzino cuando cerró con Aguas y con 3 o 4 empresas más. Sobre la sentencia 100, bueno, toma 75 y hay que aclarar un tema importante. Seguimos con Gustavo Bazán. Exactamente. Y estaba hablando del tema de los holdouts. Claro, no, lo interesante de lo que ocurrió con las deudas que se tuvieron que resolver en la justicia, ya sea en Nueva York o en el CIADI, es que el único pago en efectivo con transferencia de divisa fue a los holdouts de 2016. Mira, ya pasaron, se me escapan los nombres, ya pasaron. Bueno, ustedes se acuerdan bien. El resto de las demandas, la mayoría de ellas se pagaron con el Bonar 2024, que es un bono una emisión en dólares. Sí. Es decir que, y la primera amortización del 2024 de capital ocurrió en mayo. Exacto. La primera cuota del 16 y pico por ciento, más o menos. El 12,5%. 12,5%. Es decir, que el primer gobierno que está poniendo plata en efectivo por las sentencias es este. Y bueno, quedan cinco pagos más del Bonar 24. Es decir, que el grueso de poner la plata sobre la mesa va a quedar recién para el próximo mandato presidencial, digamos. O sea, hasta ahora se les ha pagado con papeles. La decisión del 2016 fue pagar en efectivo porque el gobierno dijo no. Te voy a pagar en efectivo todo acá porque si te doy bonos por más del efectivo de los 9.600 millones, esos bonos se van a revalorizar después y yo voy a terminando pagando más. Yo te pago el efectivo, pero después, bueno, no hubo más plata para eso y se entregan bonos 2024. Es decir, que la plata en efectivo recién va a empezar a aparecer masivamente a partir del próximo mandato presidencial. Eso como que en algún momento parecería como que no se ve, pero eso también está jugando en la economía tradicional del país. 9.600 cumpliendo con todos los compromisos 9.500 millones a los 3 fondos holdouts. La renegociación con el Club de París, también muy discutida, que hizo el ex ministro Axel Kicillof, 9.600 millones. Originalmente el último pago correspondía ahora a fines de mayo, pero el gobierno es como que usó, tengo saldo de tarjeta, tengo un saldo a pagar en la tarjeta, ¿qué hago? ¿Lo refinancio o lo pago? Y como le convenía la tasa de interés, dijo, bueno, estiro un pago más de 1.900 millones de dólares para mayo del año que viene. Y después 500 millones de las FJP, el juicio por YPF de Bradford Capital y otro fondo más, que son 1.600 millones de dólares, que no se sabe cómo va a terminar. Es decir, es una cuenta que sigue agrandando el pasivo contingente de la Argentina. Tal cual. Y ahí estás en casi 25.000 millones de dólares. Baratito salió la fiesta, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a salir de la economía. Bueno, vamos a distraernos un poco. Dale. ¿Y por qué elegiste el periodismo? Yo elegí el periodismo económico. Primero elegiste ser periodista. Bueno, sí, periodismo está bien. Me gustaba, tenía facilidad. Parte también porque en casa se leían 2 diarios desde que yo era chico, desde que tengo uso de conciencia. El diario La Nación, todos los días religiosamente, desde que yo tengo memoria en casa. Yo vivía en La Plata y a las 9 de la noche, yo vivía cerca de la estación de trenes, y a las 9 de la noche llegaba el tren de Buenos Aires con la Sexta. Entonces yo me iba hasta la estación de trenes, ahí en una cuadra, a comprar la Sexta. O sea que tenía la cultura de leer diarios muy internalizada. Correcto. Así que se dio más o menos de manera natural y después, en medio de la hiperinflación, me empezó a interesar todo lo que sea la finanza, digamos, para entenderlas como una manera también defensiva para preservar mis ahorros. Entonces me fui empapando de la jerga y eso de alguna manera me abrió la puerta para entrar al periodismo porque
antes era muy habitual que el periodista dijera, no, yo de números no entiendo nada. Entonces yo vi que ese era un nicho. campo, Había un nicho que estaba era un campo a explorar. Exactamente. Entonces eso me fue abriendo puertas rápidamente y como yo ya tenía cierto background personal de más o menos manejar la jerga, bueno, me fui haciendo camino por ahí. Entonces, ¿Fue más fácil o más difícil de lo que pensaste? no, se va complicando todo el tiempo, porque van apareciendo cosas nuevas, instrumentos financieros nuevos, toda la globalización, lo que significa. Antes era dólar, tasa, y con eso, dólar, tasa e inflación, y podías tirar con eso años, pero con toda la globalización, lo que significa estar muy pendiente de la tasa de Estados Unidos, de las divisas, cada vez se van agregando más cosas, las guerras comerciales, los aranceles, y cómo en la globalización un toquecito, un tuit ahora ya en 2019, sí, un tuit de Donald Trump contra China, China contra la soja, el tipo de cambio y así. Y automáticamente refleja en el mercado. Es un tablero, digamos, de cosas que hay que prestarle atención mucho más complejo y sofisticado. ¿Te gustan los tweets, no? Perdón. Sí, sí. Me encanta. Sí, no, me parece... Son muy activos en la actividad. Soy muy activo escribiendo, tal vez menos, pero leyendo porque, digamos, te da la posibilidad de de tener contacto de primera mano. Claro. Qué sé yo, con super economistas o super personalidades o super referentes y que si tienen buena onda te responden y si no, por el solo hecho de leerlos, lo que están desarrollando, es un aprendizaje constante. Te hago la última. Decime. ¿Cuál es la persona o a quién te hubiese gustado o quién te gustaría, porque todavía sos muy joven, a quién te gustaría entrevistar? A nivel... Como gustes, local, internacional, no importa. Siempre tenemos de repente alguno que dice... Me parece que el economista Paul Krugman me parece una persona brillante como para poder aprender sobre todo y también tener una charla. Hay que estar a la altura también, ¿no? pero me parece una persona muy interesante. Sí, aparte por la diversidad de temas que abarca y con la naturalidad y por ahí la accesibilidad a sus lectores, también me parece que eso es un gran mérito de una persona que sabe mucho, que pueda llegar a una persona que por ahí tiene menos conocimiento que él. No es fácil. No es fácil. No, pero conociéndolo a Gustavo, no me extrañaría que en cualquier momento esté ojalá, ojalá, en ese punto. Ojalá. Así que, Gustavo, muchísimas gracias. No, gracias ha sido un ustedes. lujo haberte tenido acá junto a nosotros. Muy divertido, muchas gracias. Gracias, Gustavo.